Solamente quiero decir una cosa. Que Rogue One haya salido tan bien. O sea, fíjate. Buena dirección, buen guión, buen ritmo, increíble banda sonora y aspectos visuales totalmente bien trabajados. Y yo me sigo preguntando, ¿por qué mierda Disney no siguió este ejemplo de hacer una buena peli de Star Wars en su etapa? Porque aunque no lo crean, Rogue One fue un milagro. Porque lo que se viene después, nuevamente la avaricia de la compañía lo cegó completamente. Ay, ¿por qué Disney? ¡Ugh! Tan difícil ahora seguir ese buen ejemplo. Carajo. Menudo susto, pero bueno. Chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal 1014 Games. Nueva crítica de la semana. Aunque va a haber una noticia al final del video, ya les voy a comentar de qué se trata. Aunque también lo voy a avisar en la pestaña de comunidad, porque es una noticia importante, en tiempos importantes, pero bueno, en fin. Chicos, bienvenidos a la crítica de Rogue One, una historia de Star Wars, el primer spin-off de la saga entra en live action y también siendo la segunda película de Star Wars en la etapa Disney. Nuevamente, una etapa donde ya George Lucas está completamente fuera de lo que es la saga, fuera de lo que intentar, pues, ¿cómo se dice esto? Supervisar el canon de esta, pero bueno, en fin. Pero Rogue One, siendo un spin-off y siendo la película que me llegó después del episodio 7, ¿en dónde se ubica Rogue One? Esta película de Gareth Edwards, quien es el director. ¿Pero de dónde se ubica? Pues Rogue One es un spin-off que fácilmente, les aclaro claramente, es un episodio que está ubicado después de los eventos del episodio 3 y antes de los inicios del episodio 4, Una Nueva Esperanza. Sí, es una película que está entre medias por ahí, aunque también podría servir como un puente como puente barra prólogo a los inicios del episodio 4, Una Nueva Esperanza, para básicamente contarnos algunas cosas que en el episodio 4 nos habían dado más o menos, por así decirlo, por entre medias y tal. Y cómo fue que ese episodio empezó con la persecución del destructor imperial a la nave donde estaba la princesa Leia con los planos de la Estrella de la Muerte. Y lo más importante, cómo fue que consiguieron los planos de la Estrella de la Muerte. De lo cual se había mencionado en los subtítulos iniciales del episodio 4 que un equipo de rebeldes había conseguido dichos planos. Dichos planos que tenían la clave necesaria para destruir la Estrella de la Muerte. Y todo esto se explica cómo fue que pasó todo esto en esta película. Y todo con el equipo protagónico de esta cinta. El equipo titulado Rogue One. Película que en su momento ha dado mucho de qué hablar. Porque no ha sido la secuela que algunos esperaban, pero también se ha llevado muchas sorpresas. De hecho yo les cuento que de inmediato que en familia fuimos a ver todas las películas de Star Wars desde el episodio 7, a excepción de Han Solo, la única película que no vimos en el cine, aunque bueno, Han Solo, sin ser necesariamente mal, es una película muy olvidable, aunque no mala, pero muy regulera, pero también olvidable, pero bueno, en fin. Pero Rogue One fue como un sabor bastante diferente, porque, claro, vimos una película tan simple, tan bastante básica como el episodio 7 y pasando a una película que te da algo un poco diferente. Y ojo, con lo diferente, porque si hablamos de traer ideas diferentes a la saga de Star Wars y tener una buena dirección, una buena escritura, un buen ritmo, te das cuenta de que la película está bien hecha. ¿Sí o no, Rian Johnson? Con tus ideas innovadoras a la saga que en vez de ser innovadoras arruinaron mucho lo que es lo establecido de la saga. Bueno, lo de las cagadas del episodio 8 lo hablaremos próximamente, pero bueno, en fin. Pero ¿de qué trata Rogue One, este episodio que está ubicado antes de los eventos del episodio 4? Pues bueno, vamos a hablar de la historia de Rogue One. Pues bueno, vamos con la trama principal, que es
La historia de Rogue One se sitúa justo antes de los eventos del episodio 4 Una Nueva Esperanza, donde la protagonista Jyn Erso, una problemática y hábil recluta, es reclutada por la Alianza Rebelde debido a que es la hija de Galen Erso, un ingeniero capturado y obligado por el Imperio a dirigir la construcción de su superarma, que es la conocida Estrella de la Muerte, junto con el capitán de inteligencia Cassian Andor, un droide imperial reprogramado conocido como K2SO, y un valiente grupo de combatientes donde Jyn se embarcará en una peligrosa odisea para encontrar a su padre y obtener información sobre un defecto oculto en el diseño de la estación espacial que, nuevamente, es la Estrella de la Muerte, donde en esto se culmina en una épica y desesperada batalla del planeta Scarif, donde la resistencia regará todo para transmitir los esquemas y darle a la rebelión una oportunidad para sobrevivir. Sí, básicamente más o menos resumí un poquito de eso de lo que sucede en el tercer acto, aunque ahí ya voy a comentar un poquito de por qué hay mucho enfoque cuando hay sinopsis, cosas así, mucho enfoque en lo que sucede más en el tercer acto, ya lo voy a contar, que igual es un poquito, es uno de los poquitos defectos que tiene la película, pero claramente no son tan graves. Por ejemplo, no tan graves como las conveniencias, los guionazos que se sacan de las secuelas y tal, sin mucha explicación. Al menos la película está mejor desarrollada, al menos está mejor explicada, pero sí tiene algunas cosillas menores, pero ya las voy a comentar cuando sepa. Pero bueno, la historia es bastante simple, es bastante sencilla de entender, pero funciona a la perfección, como conexión directa a los eventos del episodio 4. De hecho, yo les digo que como puente es, como lo dice en el subtítulo, es como el puente perfecto a los inicios del episodio 4. Y el cómo está dirigida, la historia, que a pesar de ser sencilla, igualmente se cuenta bastante bien. Se cuenta de a poquito, cómo se va conociendo la protagonista con los demás, cómo de a poco se va formando un grupo, los ideales claramente de saber de que la misión de intentar robar los planes de Estrella de la Muerte, sabiendo de que están en una base súper armada, en una base súper protegida por el Imperio, claramente, con muchos soldados, y teniendo en cuenta de que el equipo de Rogue One es bastante pequeño el grupo. Básicamente con una misión, no diré la palabra porque sabemos que YouTube es bastante accesible con las palabras, pero Sui y A. No sé. Discúlpeme si no que lo diga de esta manera, pero YouTube. Sí, últimamente YouTube está siendo muy pesada, pero bueno, en fin. Pero lo que es la historia en sí funciona bastante bien. De hecho, es muy buena la historia. Y como a veces, como lo dice mi madre, conecta bastante bien con los eventos del episodio 4, y creo que eso ya tiene mucho mérito y tal. Y nuevamente, la historia en cómo te la cuentan está bien dirigida, bien escrita y tal. He visto algunos videos, por ejemplo el más conocido, el de Danny Bove, cuando hizo la reseña de Rogue One. Igual hay algunos detallitos que me llamaron la atención, pero cuando volví a ver la película, no tan así descarada, no tan así como errores tan descarados por menores, pero no tantos errores como él los notó, pero bueno, en fin. Pero de lo que es la historia, funciona perfectamente bien. Hay que darle mucho aplauso a Gareth Edwards, al menos. Pero ¿quién hizo la historia de Rogue One? ¿Quiénes son las cabecillas de haber hecho la historia de esta película? Pues en caso, la historia original fue creada por John Knoll y Gary Whitta. No sé si lo habré dicho bien, pero esos dos son las cabeceras de los que crearon la historia original de Rogue One. Y claro, todo el guión y todas las cosas, que ya hablaré más adelante, fueron encargados por dos personas que fueron los guionistas principales de la película. Lo que es la historia funciona bastante bien como un spin-off y como puente hacia el episodio que fue la primera película de toda la franquicia de Star Wars, y que funcionó de manera bastante increíble. Así que pues bueno, para mí la historia funciona muy bien como conexión al episodio 4. De forma excelente, hasta diría. De forma excelente. Así que pues, para mí la historia es probablemente, junto con el episodio 3 y el episodio 5, de los mejores. Es que ya les adelanto, Rogue One fácilmente está dentro de los 3 mejores películas de Star Wars, junto con el 5 y con el 3. Pero bueno, la historia para mí es un 8. Creo que me gustó más por cómo logra conectarse con la película mencionada, como precuela y todas las cosas, pero bueno, en fin. Ahora sí, hablemos del guión,
que en este caso está encargado por dos guionistas en base a la historia original que fue creada. En este caso, Chris Weitz y Tony Gilroy fueron los encargados del guión de esta película. Y el guión tiene unos fallitos pequeños, pero no son tan descarados, por así decirlo. Y de hecho, no he sentido tantas conveniencias, bueno, una que otra, que le podía llegar a hacerle perder un poquito de puntos. También a veces la comedia está como no ubicada del todo bien, pero a comparación de la secuela, la comedia está regulada, casi no tiene nada de comedia. De hecho, son, digamos, momentos chistosos muy sutiles y tal. Especialmente la mayoría siendo protagonizada por K2SO, el androide. Y ¿qué más decir? El guión está está bien logrado, muy bien logrado. No abusa de las conveniencias, no hay, yo creo que ni siquiera hay guionazos. Creo que también el guión le favorece mucho a la caracterización de cada personaje de la peli. El, claramente dándote cuenta que cómo es la actitud del personaje, su objetivo, claramente su rol para cumplir dentro del papel, ya sea los personajes del equipo de Rogue One, el antagonista principal. Y bueno, también, al igual que las películas de Disney, tenemos algún que otro cameo de fanservice. Pero a comparación del episodio 7, aquí el fanservice no funciona de forma tan forzada para intentar meterla a la historia. Aquí, digamos que funciona además como pequeños cameos, pequeños momentitos para darle como algo para hacerle feliz al fandom. Por ejemplo, la famosa escena de la pequeña aparición de Darth Vader cuando se encuentra con el general Krennic en el planeta Mustafar, que sí es un momento que fácilmente podría recortarse de la película porque no aporta casi nada. De hecho es un momento fanservice un poquito de relleno para rellenar unos minutitos, pero no estuvo tan mal. Pero sí se podría llegar a sentir un poco innecesaria. Pero el momento final, cuando Darth Vader, este es uno de los momentos donde Darth Vader farmea mucha aura. Es uno de los momentos donde este tipo es muy cabrón. La escena final, cuando los rebeldes intentan asegurar los planos transmitidos desde Scarif, y en la escena del pasillo a oscuras y el tipo literalmente apareciendo con el sale de luz, esquivando todos los disparos de los blasters, usando la fuerza, todo, la verdad la escena quedó increíblemente bien lograda. Esto es una escena que se discutió por parte de Danny Bowe, que dicen que es una incoherencia con respecto a lo que es el episodio 4, por el tema, porque básicamente la nave en la que se logra escapar al final de la película es la misma, exactamente la misma nave donde está la princesa Leia y C-3PO y R2-D2. Y claro, porque en el episodio 4, cuando lo capturan y tal, Leia básicamente intenta hacerse como la tontita, diciendo de que va en una misión diplomática hacia Alderaan y tal, y claramente Darth Vader no se lo traga, pero bueno, en fin. Eso no lo considero como un fallo y tal, básicamente es como Leia intentando hacerse como la tontita y tal, que es como la loquita que como que la intentan inculpar y tal, pero bueno, eso yo no lo considero una falla. De hecho, como digo, la escena de Darth Vader quedó increíblemente bien. El único momento que sobraba era el del encuentro con Krennic en Mustafar. Creo que ese es el único momento de fanservice que fácilmente se podía haber cortado de la película. Pero bueno, vamos, o sea, gran parte de la película está bastante bien lograda y la escena, el cómo está dirigida, el cómo está escrita, el cómo el equipo, parte del equipo logra escapar del planeta Jedha, el primer planeta destruido totalmente por la Estrella de la Muerte, a manos del general Krennic, que fue uno de los cabecillas del proyecto, junto con Galen Erso, que era uno de los creadores originales, pero bueno, en fin. Pero como digo, tanto los personajes, los momentos de la película, el cómo están escritos, claramente intentan darte como... Otra cosa que también quiero destacar es el enfoque diferente que nos quieren dar a los rebeldes. En este caso porque
básicamente las películas clásicas, los rebeldes eran básicamente como el equipo bueno, que siempre salía bien, toda la cosa, un equipo que se dejaba llevar por la esperanza y tal, y claro, eran sus ideales, pero aquí Rogue One propone la otra cara de la moneda de los rebeldes, porque aquí vemos hasta incluso comandantes o jefes de este equipo que toman decisiones un tanto cuestionables para intentar para que algo no salga mal. Por ejemplo, tanto Cassian Andor como uno de los comandantes que mandan para hasta incluso matar espías para el hecho de que no lo, no lo intenten interrogar cuando los capturen y tal. Y bueno, una personalidad un tanto fría, de hecho. Y eso es una de las pocas cosas que cuando se trata de héroes o villanos, pocas cosas se muestran así en Star Wars. Creo que uno de los ejemplos que también se ha llegado a notar son las series animadas de Dave Filoni, entre ellas de Clone Wars, o una de las más recientes una de las más recientes creo que se llama Tales of the Jedi, creo, donde sale ese capítulo del nacimiento de Conde Dooku, cómo pasa al lado oscuro, pero bueno, en fin. Es que Rogue One propone ideas diferentes que están bien ejecutadas, de hecho funcionan bastante bien en un spin-off para, para impactarte, saber de que a veces no todo es color de rosas a simple vista y siempre tienen algo que ocultar, pero la manera en cómo está escrita es bastante buena, bien dirigida, no tan perfecta, pero funciona de forma increíble. Y bueno, si quiero hablar de los personajes, vamos a hablar del elenco principal, que en este caso vamos a hablar de Felicity Jones, quien es la protagonista de la película, que interpreta a Jyn Erso. Y si me preguntan tener que comparar con la Daisy Ridley, con su Rey, vamos, una simple película, Felicity Jones le pasa por completo por encima a Rey en toda la trilogía. ¿Y eso por qué? Buena escritura, buen personaje, buen desarrollo. Aunque el único defecto que les hago es que el cambio de emoción, el cambio de objetivo de Jyn Erso, de pasar a intentar buscar a su padre, al de unirse a la rebelión y tal, es un poquito brusco. Ahí como que le falló un poquito, pero el cómo es una de las líderes de Rogue One, el cómo dirige el cómo más o menos logra cumplir su papel dentro de la misión peligrosa en Scarif, pero vamos, eso sí es un personaje femenino bien escrito, vamos, de las pocas de los tiempos actuales, personajes femeninos de los pocos bien escritos de la actualidad. Y bueno, Cassian Andor, interpretado por Diego Luna, uno de los casos muy curiosos porque Diego Luna actuó tanto en el audio original como hasta incluso se dobló a sí mismo. De hecho, he visto algunos que otros proyectos donde él da su voz en inglés, pero también los da en el doblaje latino. Es un caso muy curioso y a veces se suena un poco raro, pero sí es un actor, bueno, Diego Luna es un actor mexicano, así que pues en parte se puede entender y tal. Pero bueno, en fin. Cassian Andor empieza como básicamente como un personaje frío que cumple su objetivo y ya está, para conocer a Jyn y claramente a darse cuenta de que aún hay más opciones que simplemente caer a la solución fácil, que es deshacerse del cabo suelto, y hasta incluso darnos esos pequeños puntos de conocerlo un poco más, el hecho de que él es un tipo que perdió todo desde que era muy joven, que se unió a la pelea y tal. Por cierto, está una de las series más recientes de Star Wars, está la serie de Andor, que tiene 2 temporadas. La serie ya terminó, son solamente 2 temporadas y es considerada una obra maestra de Star Wars por parte de Disney. No la he visto, me gustaría verla, pero claro, es una serie que está antes de los eventos de Rogue One, pero claro, ya te da pista de la personalidad que es el personaje, el cómo llegó a hacer esto, pero con Jyn. Y esa química que tiene con Jyn, a pesar de que no se hayan hecho una pareja, al final de cuentas, si son amigos, compañeros que se apoyaron el uno del otro para cumplir con la misión y tal. Y vamos, la chispa hasta incluso me parece mejor de lo que intentó Disney con las secuelas entre Rey y Finn.
está mejor hecha hasta incluso con una sola película, porque lo que hacen con los chipeos o las relaciones en las secuelas es una mierda terrible, weón. Porque, vamos, Rey con Kylo Ren, ¿en qué mierda pasó en ese último minuto? Aunque, bueno, eso ya es una cagada del episodio 9, bueno, ya es una cagada de las secuelas, pero bueno. Vamos, el desarrollo de la escritura, los personajes, se te quedan muy en la cabeza. Fácilmente, a pesar de no ser personaje reconocido de la saga, pero vamos, personajes bien escritos es lo que necesitamos en las películas de Star Wars. Y bueno, K2SO, el actor que le da voz al personaje es Alan Tudyk, un personaje carismático, muy sarcástico de hecho. De hecho, con mi mamá siempre decíamos que la comedia que siempre hace es muy sarcástica, demasiado sarcástico el personaje, o sea, es para morirse de la risa. De hecho, es un amor de K2SO. Y bueno, una cosa que voy a mencionar al final, pero bueno. ¿Qué otra cosilla? Y bueno, ¿quién es el villano de esta película? Es el general Krennic, que está interpretado por Ben Mendelsohn. No sé si lo habré dicho bien, pero tanto la actuación, el de ser un tipo despiadado, bueno, de hecho casi todos los imperiales son despiadados, pero este llegaba a un nivel muy enfermizo, muy hasta incluso envidioso, porque una subtrama que le dieron a este villano fue su rivalidad con Tarkin, que por cierto es un personaje que revivieron del episodio 4 para volverlo a traer claramente por otro actor, animado su cara por a manera digital claramente para que se parezca al actor fallecido Peter Cushing, que fue el actor que interpretó a Tarkin en el episodio 4. Por cierto, el de las animaciones de los actores de la saga clásica, como el de Tarkin, como el de Leia, al final de la película, están bien hechos. Hay un amigo que le he dicho muchas veces que a mí me pareció increíble el cómo lo hicieron, a pesar de que se nota que es animación, es CGI claramente. Que para mí están bien hechos. Hasta incluso a Mark Hamill cuando se lo hicieron en la temporada 2 de The Mandalorian, al final. Cómo lo rejuvenecieron, está bien hecho, está bastante bien hecho. Claramente se nota lo falso, pero a nivel visual lo clavaron bastante a Peter Cushing, a Tarkin, a Leia también con Carrie Fisher cuando era joven. Vamos, si al menos tienes tecnología avanzada, al menos aprovechala bien. Y yo creo que lo aprovecharon bien, pero bueno, hablando de la subtrama de Krennic con Tarkin, vamos. El tipo se notaba que era un tipo bastante despiadado, un tipo hasta incluso un tanto calculador, pero al mismo tiempo las aspiraciones de llegar a algo grande lo terminaron hundiendo, que ahí está la clave, una de las pequeñas claves que rescato de la escena fanservice con Darth Vader, cuando este tipo, cuando en las últimas, cuando empieza a ahorcarle y diciéndole que sus aspiraciones que no lo ahoguen, director Krennic, o sea, ya este tipo si se le subía a los humos se hundiría todavía más. Y bueno, pasó lo que le pasó, vamos, es un villanazo Krennic a pesar de lo poco que aparece. Bastante despiadado. Luego tenemos a un dúo que también se ganó el cariño. Un cieguito, en este caso... perdón, es que aquí se me desordenó todo. Pero bueno, en fin. El dúo que vienen de un templo Kyber en el planeta de Jedha, que también forman parte del equipo Rogue One, que son Shirut Ingwe, interpretado por Donnie Yen, que es básicamente un cieguito, pero con su confianza en la fuerza, teniendo en cuenta de que aquí también esta película presentó los cristales Kyber en live action, en todas las cosas, y hasta incluso nos dieron esa pequeña pista de que los cristales Kyber tienen vida propia, claramente reaccionan cuando un usuario los tenga en claro. Hasta incluso él cuando conoce a, a Jean en el planeta Jedha, básicamente la reconoce porque Jean llevaba un collar con un pedazo de cristal Kyber y él lo nota fácilmente porque él tiene confianza en la fuerza, él la siente claramente, aunque él no es un caballero Jedi, es un guardián del templo Kyber, claro, porque
hay cristales Kyber en varios planetas igualmente, aunque el principal es un planeta que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, en fin. Él siempre va acompañado de, de un, de un tirador bastante profesional que se llama... se me fue el nombre. Se llama Base Malbus, interpretado por Yang Wen, que básicamente, como digo, es un personaje que cumple su papel y ya, pero en fin. Es básicamente como el amigo y a la vez el guardián, el compañero guardaespaldas de She-Root, pero vamos. De un dúo de personajes que tienen su carisma, funciona bastante bien en la historia, el cómo se unen al equipo. She-Root se la rifa bastante, tanto en combate cuerpo a cuerpo como en disparar a distancia, y claro, la armería pesada con su guardaespaldas, pero bueno, en fin. Luego está el personaje interpretado por Riz Ahmed, el piloto desertor del Imperio que fue enviado por Galen Erso para enviar el mensaje de la existencia de la falla de la Estrella de la Muerte, que se llama Body Rook. Un personaje que te lo muestran que es medio tímido, muy inseguro y tal, pero también hace un buen trabajo, o sea, hace su trabajo para intentar ayudar en la batalla de Scarif, para darle las comunicaciones, las pistas y tal, y bueno, aparece poco, pero al menos también tuvo lo suyo. Y si hablamos de Galen Erso, que está interpretado por Mads Mikkelsen, creo que este es de los pocos personajes que siento que le debieron haberle dado más minutos en pantalla. Creo que no es un mal personaje, pero yo siento que pudo haber sido más. Pudo haber sido un poquito más, pero es un personaje que está bien, funciona la historia a su manera, pero pudieron haberle dado unos minutitos más en pantalla, pero bueno. Y bueno, ¿quiénes son los actores que interpretan tanto a Darth Vader y al General Tarkin? Bueno, Darth Vader vuelve a tener la voz de James Earl Jones, que en paz descanse. Y vamos, sigue siendo muy intimidante el cabrón, y más encima con la escena final del pasillo a oscuras, cabrón. Aura, pura aura ese cabrón, pura aura. Darth Vader es que es aura pura, weón. Por eso Darth Vader es uno de los personajes más memorables de todo Star Wars. Y del general Tarkin, el Tarkin quien lo interpreta en este caso el actor que lo está reemplazando, claramente con su cara cambiada digitalmente por el de Peter Cushing. El actor original es Guy Henry, que es el actor que interpreta a Tarkin en esta película, claramente con su cara cambiada por CGI, pero bueno, poco, pero sigue teniendo la misma personalidad eh, fría, calculadora del episodio 4, y muy, muy bien clavada a nivel visual con respecto al episodio original, pero bueno. Es que hay varios personajes que la verdad me quedo bastante corto. Bueno, hasta personajes como Bail Organa, que también aparece. Aparece mucho, hasta incluso hay un pequeño cameo de C-3PO y de R2-D2, pero no hablaré mucho. Y bueno, de la propia Princesa Leia, que aparece bastante poco en los últimos segundos, pero bueno. En general, el guión funciona tanto en historia como en personajes. Hay algunas cosillas que pudieron haberle dado unos minutitos en pantalla, pero funciona muy bien. Está muy bien escrito. Tiene unos pequeños fallitos que le podían quitar unos puntitos, pero en general es un muy buen guión. Es un muy buen guión. Y de hecho, mejor que algunas películas de Star Wars, así que pues... Hay como que siento que hay algunas cosillas de George Lucas que me se quedan un poquito cortas, pero bueno, en fin. Para mí es un 7. El guión es un 7 para mí. El ritmo, aquí sí que le vería un poquito bajito, porque... Pero solamente el inicio, porque siento que la película tarda un poquito en arrancar. Tarda un poquito en arrancar, se toma un poquito más del tiempo de lo esperado. Se toma mucho tiempo. Creo que eso es uno de los aspectos que cuando se habla de Rogue One hay gente que le dice que le parece aburrida, le parece lenta y tal. Sí, en principio es porque Rogue One empieza un poco lento. Tarda un poquito en arrancar y bueno, creo que es uno de sus otros puntos negativos que tiene la película, que tarda un poquito en arrancar, pero no es del todo malo. Para mí igual es muy buena. Se desarrolla bien.
le da al efecto a la duración de la película, que es la más cortita que tiene Disney en la etapa, pero bueno, en fin. Para mí es un 7 igualmente. Narrativamente también es un 7. Muy buen ritmo, muy buena narrativa. Se te pasa hasta incluso rápido si te acostumbras, pero bueno, en fin. Ahora sí, hablemos de la banda sonora. Aquí John Williams no fue el encargado de la banda sonora, aunque el tema principal de Star Wars y algunos otros sí están presentes, pero el encargado principal de la banda sonora es Michael Giacchino. Probablemente uno de sus mejores trabajos que ha hecho tanto en las películas de Disney como fuera de Disney. Pero lo que hizo con Star Wars ha sido increíblemente buenísimo. Excelente banda sonora. Claramente le faltó un poquito más de epicidad, de quedar más memorable como las de Joe Williams, porque fácilmente las de Joe Williams son un poquito más superiores, pero Giacchino hizo un excelente trabajo. Hay que decirlo. Le faltó un poquito más de epicidad, pero excelente en todos los sentidos. Para mí es un 8 la banda sonora. El apartado visual es una cosilla muy curiosa, porque teniendo en cuenta de que el equipo claramente teniendo a Disney y tal, pero siento que muy curioso el aspecto visual de esta película, porque lo siento como más realista. No sé, sonaría exagerado, pero más realista siento a nivel visual Rogue One a comparación de la secuela y el de Han Solo. Pero claro, porque estamos en un punto de vista diferente, no la típica de las guerras civiles intergalácticas, el de los Jedi y tal. Es básicamente más, digamos, urbano, de supervivencia y tal. No sabría cómo describirlo, pero lo realista más o menos se me queda ahí pegado. Pues es que los escenarios están increíblemente bien hechos. Siento que el CGI se aprovechó un poquito mejor aquí que el episodio 7, está un poquito mejor trabajado. Los escenarios, tanto el de Scarif como el de Jedha, como el planeta donde estaba el puesto de trabajo de Galen y tal. La propia estación de la Estrella de la Muerte, que está calcadísima del episodio 4. Vamos, el planeta Yavin 4, la base de los rebeldes. Un excelente trabajo visual de parte del equipo, así que pues es de sobresaliente, hay que decirlo. Es un 9 total el aspecto visual de Rogue One, pero bueno. Con esto tenemos historia un 8, guión, narrativa un 7, banda sonora un 8, aspecto visual es un 9. Con esto, Rogue One, una historia de Star Wars, dirigida por Gareth Edwards del 2016, se lleva una calificación de 7.8 de 10. Es una muy buena película, fácilmente dentro de las 3 mejores de Star Wars, junto con el episodio 5 y el episodio 3. Y sin duda de lejos es lo mejor que hizo Disney en Star Wars, al menos en el cine, porque ya cada quien con su opinión, cada quien con lo suyo, gustos, colores, totalmente respetables, pero fácilmente compite contra el episodio 3, que es el que tiene la misma puntuación, ahí para que lo tengan en cuenta, pero gustos, colores, como dije, cada quien se queda con su gusto, cuál es el episodio que le parece mejor y tal, pero bueno, pero para mí Rogue One fácilmente dentro de los 3 mejores, dentro de los 3 primeros lugares de Star Wars. Así que pues, ahí se queda la cosa, pero bueno. Y bueno, sin nada más que decir, chicos, hasta aquí dejamos la crítica de Rogue One, que creo que será hasta el momento lo mejor que hablaremos de Star Wars por parte de Disney, porque ya empieza el desastre. Pero bueno, si les ha gustado, dejen su grandísimo like, compartirlo con sus amigos, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Redes sociales, servidor de Discord, en la parte de la descripción, totalmente invitados. Arriba a la derecha estará apareciendo la tarjetita de lista de reproducción que ya hemos hecho hasta el momento de todas las críticas, pero bueno. El mensaje importante, creo que lo voy a tener que dejar en una pestaña de comunidad, porque ya se viene tiempo pesado, se viene un tiempito pesado y como ya todos me conocen, estaré fuera de la plataforma por un tiempo. Así que pues, sin nada más que decir, chicos, yo soy Isa14Games, en este hermosísimo canal Freaky Gamer, nos estaremos viendo el próximo video. Así que la gente, bye bye.